Vamos a empezar con un aplauso a nosotros mismos. Que nada más cada quien sabe con lo que tuvo que lidiar para llegar a este lugar. Vamos a orar para que sea el Señor en medio nuestro, inquietando nuestro corazón, y que esta palabra venga de parte de Él a llenarnos de sabiduría y de entendimiento. Señor, en este momento y en esta hora te damos gracias, Padre, por cada una de las cosas que sabemos que vas a hacer en esta mañana. Señor, toca cada corazón, Señor, sediento. Señor, bendice las vidas de las personas que están aquí, y que sea tu palabra, Señor, llegando a los corazones de cada uno de ellos. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, toda la gloria y toda la honra para ti. Amén y amén. Seguimos en el mes de septiembre. El sufrimiento me hizo bien. Vamos a continuar con este tema, ¿verdad? Vamos a sentarnos. Todos sabemos que cuando una mujer está encinta, tiene que durar 9 meses de gestación. Son 9 meses de proceso para que ese niño pueda nacer. Y si en estos 9 meses se aborta ese tiempo o en ese periodo, seguramente, si no se cumplen los lapsos, seguramente hay un problema mayor, tanto en la mamá como en el hijo. Igual pasa contigo o conmigo cuando el Señor tiene un propósito establecido y nosotros abortamos el propósito que el Señor tiene con nosotros en el lugar donde Él lo ha colocado. El Señor quiere que en este tiempo tú y yo podamos completar o cumplir con el propósito que Él tiene con nosotros. Pero a veces nosotros interrumpimos el propósito de Dios en el lugar donde Él nos coloca. Yo te digo, iglesia, no interrumpas el propósito que el Señor tiene contigo en el lugar donde Él te coloque. No abortes el propósito de Dios en el lugar donde Él te ha colocado. Aquí hay muchas personas que el Señor seguramente lo ha colocado en un lugar específico, y seguramente por el dolor, por el sufrimiento, se han salido de ese lugar. Y era ahí donde el Señor tenía el propósito, porque a veces el sufrimiento, el proceso, el dolor también nos hace perder el entendimiento y la sabiduría. Hay 2 tipos de sufrimiento, iglesia, 2 tipos de sufrimiento. El que viene direccionado por Dios a vivir allá en tu vida, y el que es a consecuencia de nuestras malas decisiones. Pero en los dos procesos vamos a sufrir, vamos a padecer, vamos a tener aflicción, vamos a tener desesperanza, vamos a tener amargura seguramente. Pero la diferencia es que en uno vamos direccionados por Dios y en el otro es la consecuencia de nuestras malas decisiones. Hay varios aspectos que hacen la diferencia entre un proceso y el otro. Cuando tú y yo, cuando el Señor nos introduce a un proceso donde Él nos va a direccionar, Él primero Él nos da una fecha de inicio y una fecha de caducidad. Es un proceso donde el Señor nos coloca, tenemos fecha de inicio y fecha de caducidad. El Señor, antes de llevarnos a ese lugar, Él nos va a mostrar lo que va a hacer con cada uno de nosotros. El Señor, dentro del sufrimiento, nos va a dar dirección. Dentro del proceso, el Señor nos va a dar dirección. En este proceso, nosotros salimos direccionados por Dios. Pero cuando salimos direccionados por Dios, Él nos provee. Él nos equipa y nos direcciona al salir de ahí. En este proceso, tú y yo no huimos. Él nos direcciona y nos saca. En este proceso, nosotros nos sujetamos. Y en este proceso, iglesia, no somos víctimas, porque el Señor nos sostiene. Amén. Pero cuando es un proceso por nuestras malas decisiones y hay consecuencias, tú y yo huimos del proceso. Y como tú y yo huimos del proceso, salimos errante a otro lugar. Y la palabra de Dios dice, la palabra errante quiere decir sin dirección, sin guía y sin saber a dónde vamos. Cuando es un proceso por nuestras malas decisiones, el Señor no nos saca, nosotros huimos del proceso. Cuando es un proceso por nuestras malas decisiones, dependemos absolutamente por la misericordia de Dios. Y es ahí donde empieza nuestro nivel espiritual a buscar la presencia de nuestro Señor. Cuando es un proceso por nuestras malas decisiones, aquí somos víctimas, nos sentimos víctimas. Preguntamos por qué a mí, por qué me pasa esto, yo no voy a aguantar. Pero llega
por nuestras malas decisiones, nosotros una vez que huimos lo llamamos el dolor, aunado con el dolor que nos vamos a encontrar en el otro lugar. Es por eso que el Señor quiere que en este tiempo tú te quedes en el lugar donde Él te está procesando, en el lugar donde Él te quiere subir a otro nivel. Y lo peor de todo, iglesia, que en este proceso podemos alargar el proceso. Podemos quedarnos viviendo en el sufrimiento o podemos morir en el sufrimiento o en el proceso. Y tú y yo sabemos que hemos visto muchas personas que se han quedado viviendo en el proceso. Muchas personas que han muerto en el proceso. Y el Señor no quiere que tú mueras ni te quedes viviendo allí en el proceso. Él lo que quiere es que tú subas a otro nivel también, iglesia. Hay sufrimientos que no son visibles, pero se sienten y se viven en silencio. A veces creemos que solamente los sufrimientos son los visibles, la pérdida, el duelo, una enfermedad, una ruptura, un divorcio. Pero yo estoy segura que aquí hay gente sufriendo en silencio. Aquí hay gente llevando su dolor en silencio y que no es visible en los ojos de otras personas. Porque hay procesos que tú solamente vas a vivir tú con la presencia de Dios allí donde Él te tiene. Pero el Señor quiere en este tiempo que no te muevas del lugar donde Él te está procesando. El Señor quiere que no abortes el propósito que Él tiene contigo en ese lugar, porque Él necesita llevarte a otro nivel. Y la única forma y manera es que tú permanezcas fortalecido, porque así como Él te va a dejar, también te da fortaleza. La palabra de Dios dice en Romanos 8:17 que el sufrimiento es normal prácticamente en la vida de un cristiano. O sea, que sí o sí nos vamos a ver de frente con el sufrimiento, que es inevitable. Pero lo único que va a hacer la diferencia es que tú y yo estemos fortalecidos en el Señor. Amén. El sufrimiento, luego que nosotros lo pasamos, nos entregan dos cosas, porque cada sufrimiento es diferente. En cada etapa, en cada temporada, el sufrimiento es diferente al otro, iglesia. Pero en ese sufrimiento, en esa etapa, en esa temporada, el Señor te va a entregar dos cosas una vez que tú salgas de aquí. Te va a entregar autoridad y te va a entregar poder. Porque tenemos autoridad sobre aquello que nosotros hemos vencido. Y si tú penses, Dios te va a dar la autoridad para tú demostrar lo que el Señor hizo contigo. Y también te va a dar poder. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que llevar el poder y demostrar la manifestación de Dios sin ningún tipo de tropiezo. Y en el sufrimiento es donde nosotros nos conectamos con el Creador. En el sufrimiento es donde nosotros dejamos la estructura del viejo hombre. En el sufrimiento es donde nos hacemos un análisis de lo que está pasando con nosotros. Y allí abortamos muchas cosas que no nos dejan crecer y no nos dejan avanzar. Es por eso que el Señor nos entrega dos cosas: autoridad y poder, iglesia. La palabra de Dios dice en Éxodo 20:10, dice: pero Jehová endureció el corazón del faraón para no dejar salir a los hijos de Israel. ¿Cuántos corazones el Señor habrá endurecido aquí para procesarte a ti? Y tú has salido del lugar. ¿A cuántos corazones el Señor habrá endurecido para llevarte a otro nivel y tú lo empezaste a llamar ataque del enemigo? ¿A cuántos corazones el Señor habrá endurecido de parte de Él en el lugar donde tú estabas y tú saliste del lugar? Y tú saliste del lugar, iglesia. Porque a veces el Señor no va a endurecer el corazón con alguien parecido a mí. El Señor va a endurecer un corazón diferente, como el de Faraón. Y a veces el Señor ha endurecido el corazón del Faraón y nosotros lo hemos llamado ataque del enemigo. ¿Cuántas veces has salido del lugar donde el Señor endureció el corazón del Faraón y tú saliste? ¿Cuántas veces el Señor endureció el corazón del Faraón y tú huiste del lugar? Y como huiste del lugar, saliste sin dirección. Y todavía el Señor no ha cumplido el propósito contigo. El Señor quiere que te mantengas en el lugar donde Él ha endurecido seguramente el corazón de tu jefe, el corazón de tu mamá, de tu esposo, de tus hijos adolescentes, de tu vecina. ¿Cuántas veces? Y a veces lo que hacemos es pensar que es un ataque del enemigo, porque a veces lo que nos falta es sabiduría. Que el Señor endurece el corazón de quien tenga que endurecer, el de nuestra madre espiritual, el de nuestro pastor, el de nuestra guía, el de nuestro mentor. Pero a veces nos detenemos solamente a ver
lo que estaba haciendo y no entendemos que es un proceso también que el Señor ha querido moldear tu carácter, porque el primero que el Señor va a hacer es moldear nuestro carácter. Lo primero. Pero luego de todo esto dice que Él endureció a los hijos de Israel. ¿Quién lo endureció? Jehová endureció el corazón del faraón. Fue el mismo Jehová, no fue otra persona, no fue más nadie, que fue nuestro mismo Señor que endureció el corazón del faraón. Porque el Señor, si tiene que endurecer el corazón que tenga que endurecer para moldear tu carácter, para procesarte, Él lo va a hacer. Así sea el de tu hija, así sea el de tu esposo, así sea el de tu vecina, así sea el de tu jefe, pero lo va a hacer. Es lo único que nos pide en este tiempo, que no abortemos el propósito que Él tiene con nosotros en el lugar donde nos ha dejado. Pero luego, iglesia, la palabra de Dios dice, en Eclesiastés 10:4 dice: si el espíritu del príncipe se exaltare contra de ti, no abandones tu lugar, porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Cuántas veces se ha exaltado el corazón de algún príncipe en el lugar donde hemos quedado? Y nos ponemos con violencia, con ira, con rabia, con malestar. Y el Señor dice: porque la mansedumbre hará cesar grandes ofensas. ¿Y qué es la mansedumbre? La mansedumbre es una persona mansa, callada, tranquila, calmada. Y la mansedumbre, todos sabemos que es un fruto del Espíritu Santo. Amén. El Señor quiere que en medio del sufrimiento y del proceso, tú y yo demos fruto del Espíritu Santo. En medio del dolor. Tú sabes que es difícil dar fruto al Espíritu Santo en medio de la amargura. Dar fruto al Espíritu Santo en medio del dolor, del sufrimiento. Pero es ahí donde tú y yo vamos a demostrar que tenemos al Señor. Cuando se exalta el espíritu del príncipe en contra de nosotros y queremos abandonar el lugar. Y el Señor te dice: hoy no abandones el lugar. Hay personas aquí que estuvieran en otro nivel, pero han abandonado el lugar cuando el espíritu del príncipe se ha exaltado en contra de ellos, iglesia. Hay gente aquí que el Señor le ha querido entregar más, pero no le ha entregado más porque el carácter no lo permite. Hay gente aquí, iglesia, que le ha dado larga su proceso porque no se mantiene mansa. Porque a veces queremos defendernos. El Señor no quiere que tú te defiendas ni que yo me defienda. El Señor quiere que seamos mansos, porque la mansedumbre hace cesar grandes ofensas. Eso quiere decir que si el Espíritu se exalta en contra de ti, tú siendo mansa, tú también vas a dar los frutos y seguramente vas a evitar aún ofensas mayores. Porque a veces cuando se exalta el espíritu del príncipe, lo que hacemos es querer demostrar quiénes somos nosotros. Y no todas las veces el Señor va a querer que la gente sepa quién eres tú. No todas las veces el Señor te va a llevar a un lugar para que tú le digas a la gente lo que pasa con tu vida. No, hay lugares donde el Señor te quiere mansa. Hay lugares donde el Señor te quiere mansa delante del príncipe con su espíritu exaltado en contra de ti. ¿Y saben qué? Seguramente aquí hay muchas personas que aún no han subido de nivel, porque cuando se exaltó el espíritu del príncipe en contra de ellos, se fueron del lugar. Y el Señor lo que quería era que permanecieran y abortaron en ese momento el propósito que Dios tenía con ellos. Hoy te vengo a decir, iglesia, en el lugar donde Dios te coloque, mantente mansa. Dios nos va a exaltar. Dios va a demostrar quiénes somos. No te pongas a decir quiénes eres. No tenemos necesidad de decir quiénes somos. No tenemos necesidad de defendernos. No tenemos necesidad de explicarle a la gente lo que hay en cada uno de nosotros. Porque el Señor, a medida que tengamos un corazón calmado, un espíritu manso, el Señor va a demostrar quiénes somos. Aparte que en todo momento de nuestro sufrimiento tenemos que estar dando los frutos del Espíritu Santo. Y la mansedumbre, ser una persona mansa, calmada, tranquila, estar demostrando que tienes el Espíritu Santo contigo. Y eso también es santidad. La santidad también empieza por nuestro carácter, iglesia. La santidad también empieza
por tener un carácter calmado, y a veces nos exaltamos nosotros en el lugar del trabajo, con nuestro papá, con nuestra mamá, con nuestros esposos, con nuestros hijos, porque nos cuesta mantenernos mansas. No abandones tu lugar, te dice el Señor. No abandones el lugar de donde el Señor te ha colocado, porque el Señor te quiere mansa. Ahorita el Señor quiere que nosotros tengamos fortaleza para soportar el lugar donde Él nos colocó. Hay gente que puede subir aún más de nivel si mantiene su carácter manso. Hay gente que puede aquí entregarle al Señor más grandes cosas si se mantiene calmada y tranquila, sin querer demostrar o querer tener la razón. El Señor quiere que tú muestres que tienes la razón. El Señor solamente quiere que estemos mansas, tranquilos, en el lugar donde nos coloca. Vamos a entrar ahora a la palabra. Vamos a irnos a la palabra Génesis 16. Aquí esta palabra habla del hijo, dice, nacimiento de Ismael, pero lo vamos a enfocar en Agar. Aquí dice, todos sabemos que Agar es una mujer esclava, egipcia. Pero ¿qué dice la palabra en el versículo 16? Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, pero tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré un hijo de ella. Y atendió a Abraham el ruego de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham la tierra de Canaán, le dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llevó a Agar, la cual concibió, y cuando se vio encinta, miraba con desprecio a su señora. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre ti y mí. Y respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tus manos. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y le halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto. Junto a la fuente está en el camino de Chur. Y le dijo Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de la la señora Sarai, mi señora. Y el ángel de Jehová le dijo, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Cuenta la historia, iglesia, que Sarai, el Señor le había prometido a ella que iba a tener un hijo con Abraham. Pero ya habían pasado 10 años desde que el Señor le había dado la promesa. Seguramente ella, por ver 10 años, ya ella tenía en duda. ¿Cuántas veces tú has dudado? Porque ya hacen años que el Señor te entregó una promesa. Pero aquí seguramente Sarai quería ayudar a ser Dios. ¿A quién? A Dios. Y ella le buscó a quién? A un egipcio, y le dijo, bueno, embarázala y de ahí tenemos un hijo. Porque no le creía, seguramente. Pero cuenta la historia que Agar sale embarazada, mujer esclava y egipcia de Abraham. Cuando ella se ve encinta, ella se pone ahora en contra de Sarai. Su carácter se enalteció. Fue falta de humildad. Se creía altiva porque la que estaba embarazada era ella y no la otra. ¿En cuántos lugares nos hemos sentido así cuando el Señor nos ha entregado algo? O cuando el Señor nos ha dado algo delante de los demás y queremos ahora ponernos altivos. El Señor dice, mansedumbre, tranquilo con lo que Él nos ha entregado. Pero luego cuenta la historia que Sarai le dice a Abraham lo que está pasando con Agar, la tiene afligida seguramente. Seguramente Sarai estaba atormentada de la altivez de Agar. Y ella le cuenta a su marido lo que está haciendo Agar. Y el marido, ¿qué le dice? Está en tus manos, haz con ella lo que quieras. Y ahí empieza Sarai, se le endurece el corazón, pero ahora en contra de ¿quién? De Agar. Se le endurece el corazón en contra de Agar, en el mismo lugar donde Agar pudo haber estado bien. Y cuando el corazón se le empezó a endurecer a Sara en contra de Agar, entre la aflicción, entre el dolor, entre el sufrimiento, Agar sale ¿a dónde? Al desierto. Pero esta vez sale encinta. El propósito que ella tenía todavía no había sido abortado.
Y ella sale al desierto, pero con un niño, embarazada. Y en el desierto ella se ve sola, dice la historia. ¿Cuántas veces te has visto tú sola en el desierto? Donde no hay más nadie, donde solamente vas a estar tú en el desierto viviendo tu experiencia. Porque no todas las veces vas a estar rodeada de gente que te quiere. Porque no toda la gente va a estar rodeada de gente que te dice que te ame. Pero en tu desierto, iglesia. Y ella dice que salió huyendo de la casa de Sarai al desierto. Y la palabra huir dice salir errante, sin dirección, ni estar enfocada. Y así salió Agar porque no soportaba la aflicción. Pero en medio de su dolor se encuentra un ángel. Y el ángel le dice, Agar, la llamó por su nombre. En medio de tu sufrimiento, el Señor te va a llamar por tu nombre. Porque Él sabe por lo que estás pasando. Él sabe quién eres tú. Él sabe lo que hay en tu corazón. Y le dijo a Agar, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Seguramente le preguntó para ver la sinceridad de ella en su corazón. Y ella le dijo, vengo de Sarai, mi señora. Y él le dijo, devuélvete. Imagínate salir del lugar donde estás sufriendo, donde te tienen afligida, donde seguramente estás padeciendo tantas cosas y que tú te vayas en el desierto errante y que la persona que tú crees que es la que te va a ayudar es la que te dice devuélvete. Es la que te dice devuélvete, iglesia, porque no todas las veces alguien va a abrazar tu mal carácter. No todas las veces gente va a abrazar tu altivez. No todo el tiempo tu pastor, tu mentora va a abrazar tu mal carácter en ninguna circunstancia. Y seguramente Agar pensaba que el Señor le iba a abrazar, que el Señor le iba a dar golpecito de pecho y le iba a decir, vente conmigo, pero no, le dijo, devuélvete, porque no todas las veces alguien va a cuidar el capricho que tú tienes por falta de carácter, por falta de sujeción. Hay gente aquí que ha salido de aquí por tontería, porque lo que le falta es carácter. Aquí hay gente que ha salido de aquí y anda errante porque no ha tenido carácter y un día está y otro día no está. Y hoy te vengo a decir, el Señor dice, devuélvete. Devuélvete a esa persona que tú necesitas subir de nivel. Devuélvete a la iglesia donde estaba. Devuélvete a tu mentor, a tu pastor. Devuélvete, iglesia. Pero aunado a todo eso, ella no solamente le dice, devuélvete. Le dice, y mantente sumisa bajo la mano de tu señora. Sumisa, iglesia. No era que ella se iba a devolver ahora altiva, se iba a devolver sumisa. En el lugar donde tú saliste, el Señor te quiere que te devuelvas, pero sumiso. Que te devuelvas tranquilo, para que puedas demostrar lo que el Señor tiene contigo y puedas ser evangelizar a la gente que está con los frutos del Espíritu Santo. Pero cuando esta mujer se devuelve, ya se devuelve sumisa. Y la palabra sumisa quiere decir someterse a la voluntad de otra persona, sujetarse a la voluntad de otra persona. Y aquí, iglesia, tenemos que aprender a sujetarnos, nos guste o no. Aquí, iglesia, necesitamos reconocer la autoridad. El Señor no quiere que tú te defiendas ni que yo me defienda. El Señor quiere que te mantenga sumisa, que te mantenga bajo la voluntad de la otra persona. Porque cuando el Señor le dice a ella devuélvete, eso quiere decir que el Señor le iba a direccionar. Pero en el mismo desierto, el Señor le dice, y le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Amén. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo que llamarás Ismael, porque Jehová ha oído tu aflicción. Hoy el Señor te dice que Él ha escuchado tu aflicción. Hoy el Señor te dice, iglesia, que Él ha escuchado tu dolor, Él ha visto tu dolor. Y por eso el Señor te mantiene y quiere que tú te mantengas sumisa para subirte a otro nivel. Pero en la sumisión, bajo la autoridad de otra persona, que es donde nuestro carácter puede ser aplomado y puede ser tranquilizado para nosotros poder llevar a otro nivel. Amén. Yo le voy a contar un testimonio que tuve en mi vida. Y fue como un quiebre en mi vida personal, en mi vida espiritual. Uno tiene varios procesos, pero ese hubo un antes y un después. En el 2018 aproximadamente, yo trabajaba en un lugar y venía un jefe nuevo a ese lugar. Y lo primero que me dijeron a mí, que ese jefe era pastor y era cristiano. Y yo me imaginé que como éramos de la misma esencia, yo iba a vivir bien.
¿Cuántas veces hemos creído que como estamos rodeados de gente que parece como nosotros, vamos a estar bien? Y no todas las veces vamos a estar bien, iglesia. Así que si a ti no te parece lo que dice tu líder, tus pastores, mantente sumisa. Porque no todas las veces te va a gustar lo que alguien te diga igual cuando tú dices que es igual que tú. Porque no todas las veces tu esencia se parece a la de otra persona. Pero eso no quiere decir que Dios no lo esté usando. Eso no quiere decir que no venga direccionado por Dios. Y yo pensaba que yo iba a estar bien, tranquila, relajada, porque era pastor y era un hijo de Dios, y yo trabajaba en ese lugar, iba a ser mi jefe. La lógica me podía decir a mí que iba a estar sin novedad. ¿Y saben qué sucedió? Antes de que él llegara a ese lugar, yo tuve un sueño donde el Señor me llevó a un espacio cerrado físico, donde adentro estaba un león. Y cuando yo me vi en ese sueño con un león adentro, yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir este león? Yo no entendía lo que decía el león. A los días llega ese jefe y me mandan a buscar a mí, porque uno se tenía que presentar delante de él. Y cuando me manda a buscar a mí, yo entro a la oficina de él. Y cuando yo estoy colocando, cuando yo coloqué mi primer pie, el Señor me mostró que el león era él. Que era una autoridad puesta por él. El Señor me mostró a mí primero que yo me tenía que sujetar. Que si a la hora yo quería hacer algo en contra de él, era una autoridad puesta por él. Es por eso que tenemos que ser prudentes. No todas las cosas que se ven es agradecida en la iglesia. Aquí no estamos porque yo me imagino. Es lo que el corazón de Dios, esa persona está delante de Dios. Yo pensé que vi a esta persona como el león de Judá, ese león de la tribu, así grande, bello, perfecto. Así fue el león que yo vi en mi sueño. Y cuando salí yo de ahí, yo me salí, no entendía nada. Y en la noche me pongo a orar que yo no entendía. Y el Señor me muestra que es una autoridad puesta por él, por él. Cuidado, como que, cuidado si dices alguna imprudencia o te cuesta sujetarse. Por eso te digo, iglesia, cuando el Señor te mete en una dirección, Él te va a direccionar. Y desde ese momento han sido uno de los peores días de mi vida. Cuando le digo los peores, ¿qué es los peores? Y la pastora sabe, y fue porque ella sabía lo que me estaba pasando. Así duré 2 años y 7 meses. 2 años y 7 meses. No duró una semana, no duró un año, duré 2 años y 7 meses. Todos los días yo llegaba devastada a mi casa llorando, tirándome de rodillas, llorando. Todos los días yo llegaba diciéndole al Señor que me sacara de ese lugar. Los primeros días yo pedí al Señor que me sacara de ese lugar. Cuando el Señor me mostró en un sueño, me dijo, mantente, no te defiendas, fue lo que Él me dijo, y no digas nada. Imagínense todos los días que alguien te dejaba delante de muchas personas por medio de un micrófono y tú te tenías que mantener callada. Y todos los días yo llegaba, no hubo noche que yo no llegara a mi casa llorando. No hubo madrugada que yo le pidiera al Señor, pero ya yo no le pedía al Señor, sácame de aquí. Ya yo le pedía al Señor, fortaléceme, Señor, para yo soportar. Ayúdame a yo soportar, porque no todas las veces va a ser para salir. Hay momentos donde necesitamos quedarnos, pero con fortaleza. Amén. Cuando yo entendí que yo me tenía que quedar con fortaleza, todos los días le pedí al Señor que me fortaleciera. Todos los días eran los peores días de mi vida. Cuando esa persona me llamaba, yo iba orando en el camino, yo iba pidiéndole a Dios todo, pero no hubo una madrugada que yo no orara. Ahí en ese momento el Señor me llevó a otro nivel. Pero así como el Señor me dijo, mantente callada y no te defiendas, la gente que estaba alrededor me decía, pero porque tú no te defiendes si tú no eres eso. Porque la gente que no entiende lo que te está pasando te va a aconsejar de forma incorrecta, iglesia. Te va a hacer que digas cosas que no debes. Y yo sabía lo que el Señor estaba tratando conmigo. Y yo sabía que yo no me podía defender. Pero un día, pero así como el Señor me trataba todos los días, también veía como el Señor me exaltaba delante de la gente sin yo decir quién era yo, sin yo decir lo que estaba pasando conmigo. En el lugar del trabajo, el Señor lo hacía. Pero un día Él me dijo, esa persona me dijo, te me presentas con tus pastores. Porque Él pensaba que yo andaba errante en las cosas de Dios. Porque Él pensaba que yo andaba sin dirección. Porque a veces vemos en la apariencia de iglesia y no vemos más allá de lo que el Señor ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros. Amén. Y esa madrugada, esa noche, yo llamé a la pastora con pena, llorando. Le dije que tenía que estar en mi lugar de trabajo a las 9 de la mañana. Como yo
que me mandaron porque me presentara con ella, a mi jefe. Como yo entendía lo que me estaba pasando, y como toda madre y como todo padre, se presentaron en el lugar al día siguiente a las 9 de la mañana. Y en ese lugar, cuando llegaron, que los presenté como mis pastores, bueno, yo estaba ahí juntos, yo estaba por este lado orando, porque es que yo nunca dejaba de orar. Yo estaba por este lado orando, y cuando terminó todo, él creo que dijo a cada una de las personas, vamos a orar, y cada uno de ellos se levantó. Y yo ahí, Señor, no permitas que yo ore, yo en mi mente, no permitas que yo ore, no permitas que yo ore, porque yo no me sentía bien para orar. Yo tenía demasiado dolor. Yo no podía orar por alguien cuando mi dolor, mi corazón estaba lleno de dolor, iglesia. Gracias a Dios no oré, y salí de ese lugar y empezó otra vez mi día a día, mi día a día. Llegaba a mi casa afligida, errante, llorando, pidiéndole fortaleza. Hubo una oportunidad, pasaron grandes cambios en mi lugar de trabajo, que fue la única vez que él se me acercó solo, porque siempre andaba con personas. Se me acercó solo y me dijo, la única forma de que aquí pueden pasar grandes cosas es que la persona que está aquí tenga el Espíritu Santo. Fue lo único que dijo. Yo no tenía que haber dicho nada, pero él no tenía ni idea. Todos los días yo salía con la mejor actitud, porque hay sufrimiento donde tú tienes que tener aplomo. Hay sufrimiento donde tú tienes que tener actitud, donde la gente no tiene que darse cuenta de tu sufrimiento. Donde eres tú con Dios a solas. Donde eres tú con Dios a solas, iglesia. Porque no somos víctimas del lugar donde nos coloca. Es donde tenemos que subir de nivel. Y todos los días yo me paraba con la mejor actitud. Y cuando me tenía algún trabajo en equipo, yo era tan estructural que yo no estaba ahí hasta en la coma, que yo tenía que saber qué iba a hacer para que eso no saliera mal y me metieran a mí, que todo no funcionó porque yo no me organicé. Y saben que cuando algo no salía mal, adivina quién era la culpa. Todo terminaba que la culpa era mía. Y me dejaban delante del público, delante de la gente. Y yo llegaba a mi casa, Señor, mira cómo me han tratado. Pues yo voy a ser obediente, yo no me voy a defender. Y todos los días la gente me decía, defiéndete. Y la gente se me acercaba murmurando de él. Yo decía, si es cristiano. Aunque te duela, si es cristiano. Yo sabía que era cristiano, yo sabía que era un hijo de Dios, pero la gente no veía lo que yo estaba viendo. Pero ¿saben qué esperaba siempre la gente de mí? Que yo llorara, que yo me desplomara, que yo murmuraba, porque la gente que está alrededor quiere que tú murmures de tu pastora que te está dando. Porque la gente que está alrededor de ti quiere que tú murmures del lugar donde te están procesando. Y a veces no es para que murmuremos, a veces es para que nos mantengamos sumisas. Y cuando el Señor dijo ahí, mantente callada y no te defiendas, yo lo único que decía era entendido. Pasaron 2 años y 7 meses, así, imagínense, 24/7. No era que una, sino 24/7. Y en ese nivel, en esa parte de mi vida, subí a otro nivel espiritual, porque yo sí sé, y mi pastora me ha conocido y ya sabe mi proceso. Y una tarde, era como la vejación más grande de todas. Estoy yo en mi lugar de trabajo y llega esta persona con muchas más personas. Y me dijo tantas cosas, pero tantas cosas, que yo me acuerdo que me fui a mi oficina a llorar y le dije, Señor, mira lo que estaba haciendo conmigo, ayúdame. Ya no quiero estar más aquí. Creo que fue la 3ª vez que le dije al Señor que me sacara de ese lugar. Y después de 2 años y 7 meses, el Señor me dijo, hasta hoy estás en este lugar. Y pasó 1 hora y ya yo estaba fuera de ese lugar. Después que el Señor me dijo, pasó 1 hora y ya me estaban llamando de parte de Él, que me había salido, que me iban a cambiar. Pero que antes de yo irme, me tenía que presentar en su oficina a las 6 de la mañana. Imagínense, si en 2 años y 7 meses, todo lo que había pasado conmigo, imagínate lo que iba a pasar esa mañana, que ya yo me iba y seguramente me iba a volver bajo su mando. En ese momento pasé toda la noche orando por él, porque la primera persona que estaba en mi lista de oración era él. Porque a veces nosotros oramos por todo el mundo, pero no por la que se le endureció el corazón contra nosotros. Porque nos llenamos de rabia, nos llenamos de amargura, decimos que es una vieja amargada. No, ora también por la persona que el Señor ha puesto delante de ti. Con su corazón endurecido, porque así como el Señor está tratando contigo, yo sabía que con él también estaba tratando. Porque es así, iglesia. Y me acuerdo que esa mañana, esa madrugada, no dormí toda la noche, me fui a ese lugar.
con la mejor actitud, con el mejor uniforme, bien presentada. Porque el sufrimiento lo llevaba era yo con Dios. Nadie tenía que saber lo que estaba pasando conmigo. Pero me llamó la atención que cuando llegué en ese lugar, habían 8 personas. Y había un espejo. Y estaba la persona ahí. Me llamó la atención que él tenía personas para que escucharan lo que él me decía. Porque a veces era en público lo que me pasaba. Y en el espejo, él me colocó en el espejo, me dice, colócate enfrente del espejo, ahí parada. Ahí pasaron como 2 horas, 3 horas, de tantas cosas que me dijo. Pero lo último, cuando ya yo me venía, cuando él me dice a las 2 horas, todo el mundo viéndome, esperando que yo llorara. Siempre la gente esperaba que yo me desplomara. Siempre la gente esperaba que yo llorara y yo como murmurara. Y después que pasó, dice, yo sentía tanta paz frente a ese espejo. Yo sentía tanto gozo en mi corazón de todas las cosas malas que él me estaba diciendo, pero mi corazón estaba contento. Mi corazón estaba feliz ahí, a pesar de que me estaban dejando. Y yo me acuerdo que cuando él terminó conmigo, me dijo que yo me tenía que ir. Me acuerdo que cuando me di la vuelta, él me dijo, vete y no pequéis más. Fue lo que me dijo. Yo salí, pero así como coloqué el pie afuera, sentí una paz, sentí una tranquilidad, sentí que algo, iglesia, había salido de mí. Y de ahí me fui a otro lugar y esa dije yo, Señor, ¿qué hago ahora? Y el Señor me dio una madrugada, después ya sola en mi casa, me paré en la madrugada, apagué todas las luces, yo todavía estaba sentida, dolida, duré mucho tiempo con ese dolor, pero todos los días oraba por él y decía, Señor, no permitas que yo lo vea a él con este dolor, que el día que yo lo vea a él, porque yo estoy bien, que el día que yo me vuelva a ver cara a cara, es que yo estoy tranquila del corazón. Y esa madrugada, el Señor me inquietó que tenía que irme a trabajar a un lugar específico. Y a ese lugar me mandaron. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me muestres que de verdad tú vas conmigo, que de verdad tú vas direccionándome la vida, porque después de haber vivido eso, yo me sentía mal, yo me sentía afligida, creía que en todo el lugar iba a ser así. Y esa madrugada el Señor, yo le dije, donde coloque mis 3 dedos, quiero que lleve la palabra. Y me llevó la palabra en Isaías 49, 16, Isaías 49, 17 y en Isaías 49, 18. Iglesia, el Señor nos direcciona en la medida que nosotros nos quedemos en el lugar donde Él ha permitido que estemos. Y en esa palabra, cuando Él me dijo en Isaías 49, 16, 49, 17 y 49, 18, no la olvido, me las tatué en el alma, me las tatué en el corazón. Y ahí dice, he aquí que las palmas de las manos te tengo esculpidas, delante de mí están siempre tus muros. Tus edificadores vendrán a prisa y tus destruidores y tus asoladores saldrán de ti. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han reunido, han venido a ti. Vivo yo, dice Jehová, que de todo como de vestidura de honra serás vestida y de ellos serás ceñida como novia. Así tal cual, iglesia. Me fui a ese lugar, era el mejor lugar de mi vida. Ahora veía cómo se cumplía la palabra de Dios. Ahora en mí no fue necesario, pero me costó. Lloré, me dolió demasiado mantenerme sumisa y mantenerme callada. Y hoy día veo a esas personas y me dicen a mí, yo creo en Dios porque vi cómo te comportabas. Yo creo en Dios ahora porque vi que tú nunca te defendiste. Nunca me imaginé que yo iba a evangelizar en un lugar sin abrir la boca. Nunca me imaginé que iba a hacer que tantas personas creyeran en Dios sin yo abrir la boca. Primera vez que yo evangelizo sin papel. Primera vez que yo evangelizo sin hablar. Simplemente por mantenerme callada. Y la gente, como veía todo de allí, hoy día me dice que por eso hoy día creen más en Dios. Porque yo nunca me defendí. Por eso no busquemos consejos incorrectos de gente que nos quiere hacer perder la bendición. Y en el lugar donde nosotros estemos tenemos que dar los frutos. Pero luego dice la palabra de Dios en Génesis 21. Dice, y visitó a Jehová a Sarai, como habló y dicho hizo con Jehová. Sara había hablado. Y Sarai concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dado.
Y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual estaba dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo Abraham: echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no va a heredar con Isaac mi hijo. Entonces dijo Dios a Abraham: no te apresures a causa del muchacho y de tu sierva. En todo lo que dice Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces Abraham se levantó muy de mañana, tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y la llevó camino al desierto en Berseba. Y le faltó el agua al odre, y echó al muchacho debajo de un arbusto. Se fue y se sentó enfrente a distancia de un lino de arroyo, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho, y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo, y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo de la mano, porque yo haré con él una gran nación. Amén. Luego dice la historia que pasaron 10 años y Sarai pudo tener el hijo que el Señor le había prometido. Pero ahora ya en el momento que lo destetan, hacen un gran banquete, y ahora es el hijo de Agar que se burla del hijo de Sara. Y esto a Sara le molestó y le dice a Abraham lo que está pasando. Pero ahora el Señor le dice a Abraham: escucha lo que te dijo Sara, escucha, haz lo que te dijo Sara. Aquí no era a lo que quiera, aquí el Señor le está diciendo a Abraham: haz lo que dice Sara. Y dice la historia que tomó Abraham tomó odre con agua, tomó pan en la mañana y lo llevó camino al desierto. O sea, Abraham lo equipó primero. El Señor aquí ya Agar no huía, ya el Señor la estaba sacando con dirección. ¿Por qué la estaba sacando con dirección? Porque aquí Abraham le estaba dando provisión, le estaba dando pan y agua para que ella se defendiera en el desierto. Pero en este tiempo ya no era Agar sola, ya llevaba un hijo con él. Ya llevaba un hijo con él en el desierto. Se le acabó el agua a Agar en el desierto. ¿Cuántas veces se te ha acabado el agua a ti en el desierto y lo has dudado? En el mismo lugar donde el Señor te prometió que iba a hacer algo contigo. Y Agar aquí mostró dos cosas. Mostró obediencia y mostró sumisión. La obediencia es una opción y la sumisión es una actitud. Es por eso que tenemos que tener actitud y accionar también. Seguramente hay mucha gente que es obediente, pero tiene una actitud altiva. Seguramente hay mucha gente que es sumisa, pero no sabe obedecer. Y aquí Agar nos muestra las dos cosas: obediencia y sumisión. Porque el Señor lo que quiere en este tiempo es que tú y yo seamos obedientes y sumisos en el lugar donde nos coloca. Pero resulta que ella se va camino al desierto y ella se desespera porque se le acabó el agua. Imagínate tú camino al desierto con tu hijo y no se te acaba el agua y tengas un hijo de 8 años, de 10 años. Y Agar se llenó de temor, porque en algún momento nos vamos a llenar de temor en el mismo lugar donde el Señor nos ha colocado. Y dice la historia que ella dejó a su hijo a distancia para no verlo morir y se colocó debajo de un arbusto. Y cuando ella se coloca debajo de un arbusto en medio de su aflicción, vino un ángel y le habla y le dice: Agar, ¿qué tienes? Hoy el Señor te dice: ¿qué tienes? ¿Has escuchado en el mismo desierto? ¿Qué tienes? Y le dijo: he visto el lloro de tu hijo. He visto el lloro de tu hijo. Y le dijo: levántate, álzalo y tómalo de la mano. Para tú ayudar a muchas personas, tú tienes que levantarte en el desierto, iglesia. Aunque te duele el lugar donde estás, aunque ese desierto se te acabe el agua, levántate. Porque tienes un hijo, tienes un papá, tienes una mamá, tienes unos hermanos que necesitan levantarte. Necesitan verte a ti levantada para que tú puedas alzar a ellos, para que tú puedas tomar de la mano y continuar. Y allí dice la palabra de Dios que el Señor le dijo: Agar, he visto tu aflicción, Agar, he visto tu lloro. Y luego dice la palabra que el Señor lo llevó a una fuente, a un arroyo donde había agua.
No te desesperes, iglesia, en el lugar donde estás, aunque tú creas que se te acabó el agua. El Señor te viene a decir, yo te colocaré agua a ti y a tu hijo en el lugar donde los coloque. Vamos a mantenerlo de pies y vamos a orar allí donde estamos, en el lugar donde el Señor nos coloque. Pero esta vez vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza para soportar. Esta vez le vamos a pedir al Señor que nos dé fortaleza para mantenernos